Victoria es psicóloga y psicoterapeuta y ha escrito 5 libros de autoayuda. Actualmente realiza psicoterapias individuales en inglés y en castellano e imparte cursos de formación en psicología energética y eneagrama y realiza diversos talleres de desarrollo y superación personal. La conferencia con la que hoy llega aquí, a nosotros y nosotras, se titula Abraza a tu niño interior. Abraza a tu niña interior. Creo que hasta donde llegamos intuimos lo importante que es esto. Victoria mantiene que es muy posible que los bloqueos y dificultades que tenemos de adulto tengan su origen en aquellas pequeñas experiencias, o grandes, que tuvimos de pequeños y que no pudimos entender. De una forma sencilla, muy clara, en esta conferencia nos va a dar las claves de dónde pueden haber estado, dónde están, de dónde surgen los bloqueos para poder disolverlos y seguir. Así que vamos a recibirla con un fortísimo aplauso, ahora que ya parece que... ¿Esto o van a hacer magia? No sé. No, se va a quedar. Vale. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso, que estamos deseando escucharla, a Victoria Cardasso. Están poniendo el micrófono, ¿vale? Mientras le ponen el micrófono, cuando veo a alguien, yo entro ahí con mi tranquilidad y sale, recuerda no sé qué, recuerda no sé cuántos. Bien, de momento voy a decir bien su nombre, que me lo han escrito de diferentes maneras, es Victoria Cardasso. Creo que es la primera vez hoy que digo bien su apellido. Y está ya preparada. Me recuerdan que ahí tenéis los libros, ¿vale? Pero ahí es al fondo, es que como no vayas a cosechar no los ves, no pilla de paso, ¿vale? Allí tenemos un stand con un montón de libros. Tenemos ahí también un pequeño puestecito solidario con malas y con un montón de cosas especiales que van directamente a la fundación. Todo esto que hay ahí se trae de allá y se vuelve a devolver, y se devuelve, por decirlo de una manera clara. Así que adelante, no os cortéis. Estamos en vísperas de ese momento de regalos, hagamos regalos útiles, especialmente. Tenedlo, llevarlo ahí, repartirlo y compartirlo. Y todo eso. Yo creo que no me voy a enrollar más, que la recibimos porque yo creo que el micro ya lo tendrá colocado y va sobrada de ganas. Así que, Victoria Cardasso. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy encantada de estar aquí, aunque estoy helada. Yo me he mirado el tiempo antes de venir y digo, puedo ir de verano. ¡Caramba! No sé si voy a empezar a tiritar dentro de poquito, pero bueno, espero entrar en calor con los focos y demás, ¿no? Yo no me han dado el mando, pero bueno, me lo darán en algún momento, y si no, mi compañero ahí arriba, Daniel, me ha dicho que me pasará él las diapositivas. Entonces, bueno, voy a hablaros de mi libro. No, en realidad no voy a hablaros de mi libro, aunque ese es mi libro. Voy a hablaros de qué es Abraza a tu niño interior, ¿no? Abraza a tu niño interior en realidad va hacia que todos nosotros, fundamentalmente cuando llegamos a la mediana edad, a los 40, nos empezamos a preguntar qué hago yo aquí, cómo he llegado hasta aquí, ¿realmente estoy contento o no estoy contento con mi vida? ¿He hecho todo lo que tenía que haber hecho? ¿Me he metido en un carril y realmente no era el que yo me quería haber metido? Entonces, ese es el momento en que empezamos a pensar que a lo mejor tenemos que revisitar cosas de nuestro pasado. Y aunque yo soy una psicóloga humanista y los humanistas vivimos más en el aquí y ahora y no rebuscamos en el pasado tanto, pues llega un momento en que todos tenemos que hacer un poquito de introspección, mirar hacia atrás, darnos cuenta si hay alguna parte nuestra que no se ha sanado, si hay algún rencor viejo, algún duelo no hecho, y todo eso nos puede estar trayendo dificultades en el presente. Entonces, pues eso es de lo que os voy a hablar hoy aquí. Y luego vamos a hacer una pequeña meditación para que conectéis con vuestro niño interior y que antes de salir de la charla, pues cada uno haya conectado con esa sensación interna de paz, tranquilidad, amor, armonía, de la que todos ansiamos tener unos momentos, si no más tiempo.
¿Me pasáis la diapositiva? Eso es. Entonces, ¿qué es nuestro niño interior? Pues realmente nuestro niño interior es una metáfora. Es una metáfora que simboliza muchas cosas, ¿no? Simboliza, por un lado, que nosotros internamente tenemos un niño interior que es perfecto, divino, que es nuestro auténtico ser, nuestro yo verdadero. Y si vosotros veis cuando tenéis un bebé recién nacido, ¿qué emite? Emite puro amor, ¿no? Dan ganas de cogerlo, achucharlo, besarlo, agarrarlo. Nosotros nacemos así, nacemos siendo puro amor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el proceso de desarrollo, y según vamos encontrándonos con las figuras que nos van a rodear, padre, madre, abuelita, tata, hermanitos o lo que sea, vamos viendo que, bueno, que no estamos tan a gusto como estábamos cuando estábamos en el vientre materno, ¿no? Cuando estamos en el vientre materno tenemos la sensación de que somos todo con uno, ¿no? Y que no necesitamos nada, y que eso es la paz, la armonía, la tranquilidad, el amor. Y de repente nacemos a este mundo y nos pone en contacto con la vida y con la muerte, ¿no? Si mi madre no me cuida, si mi madre no me tiene en cuenta, entonces yo me muero. Y no es un pensamiento, es una sensación sentida corporal, ¿no? En ese momento entra el miedo, y cuando entra el miedo, entonces yo ya empiezo a ver cómo me manejo en ese entorno, porque ya no puedo ser puro amor. De alguna forma me he desconectado de la fuente, me he desconectado de mi madre, y tengo miedo de que si mi madre no está aquí, yo no puedo sobrevivir. Entonces ese sería nuestro niño interior herido, ¿no? Empezamos a desarrollar otra parte nuestra. Cuando yo digo partes, no quiere decir que estemos, como quien dice, tengamos personalidad múltiple. No, lo que quiero decir es que todo lo que son emociones forman como distintas partes nuestras. Entonces, si yo tengo amor, pues tengo una parte mía que es amorosa. Si yo tengo miedo, es una parte mía más miedosa. Si yo tengo enfado, es una parte mía más enfadada. Y eso puede generar lo que llamamos los psicólogos estados del ego. Entonces, mi niño interior herido, en realidad, ¿quién es? Pues es ese niño que busca el amor y no recibe ese mismo amor que emite, y entonces empieza a, como quien dice, resguardarse, y al resguardarse pues va a tener que empezar a crear una coraza, y le va a ir distanciando de su auténtico ser. Pero ahí queda. En el fondo de todo eso está todo nuestro potencial por descubrir. Cuando nosotros volvemos a conectar con nuestro niño interior divino o nuestro niño interior auténtico y podemos trabajar nuestro niño interior herido, entonces podemos sacar todo el potencial que tenemos dentro. ¿Por qué se esconde nuestro niño interior? Bueno, pues gracias. Se esconde por el miedo. El miedo de que no le acepten como es. Y si no me aceptan como soy, y esto no es algo mental, esto es una sensación sentida. Si no me aceptan como soy, tengo miedo de que me abandonen. Y si me abandonan, pero esto, insisto, no es un pensamiento. El niño está haciendo toda una serie de intentos, porque es que es nuestra naturaleza de vincularnos, de conectar con nuestra madre, fundamentalmente, porque suele ser la madre la que se ocupa de nosotros, sobre todo en los primeros años, ¿no? Pero nosotros lo que nos damos cuenta es que si no hay esa conexión con nuestra madre como desearíamos, entonces empezamos a escondernos y a meternos hacia adentro. Eso es lo que le llamamos los apegos inseguros. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuviera todo lo que necesito de la conexión con mi madre, yo me sentiría seguro. Pero si resulta que tengo una madre que a veces está o a veces no está, o cuando está no está de buen humor o no está con ganas de abrazarme, pues entonces yo voy a empezar a desarrollar lo que se llama un apego inseguro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir desarrollando una forma de estar que sea la que me produzca menos malestar. Es decir, si cuando yo le sonrío a mi madre me sonríe de vuelta, pues sonreiré más. Pero si cuando yo le sonrío a mi madre se enfada, sonreiré menos. Entonces el niño va haciendo todo esto por prueba y error. Y a través de esa prueba y error, entonces va desarrollando una falsa imagen, una coraza, un ego, una personalidad para defenderse del dolor de estar desconectado de la sensación de amor con la que ha nacido. No sé si conocéis esta escultura,
que es de Alexander Milov, que se llama Love, o sea, amor, y que es una representación muy interesante que viene a representar que nuestros niños interiores vibran en el amor independientemente de que nuestros adultos estén en la separación, en el enfado, en la tristeza, en el miedo, ¿no? Nuestro niño interior es puro amor. Y lo único que pasa es que se encuentra cuando se encuentra con otro niño interior igual que nosotros. Pero a nivel adultos nosotros hemos formado tal coraza que muchas veces nos cuesta separarnos, que nos cuesta conectarnos y nos hace separarnos de los demás. Las emociones afectan nuestros recuerdos. Si yo resulta que no puedo conectar con el amor y conecto con el miedo, ese miedo, si no lo puedo expresar, si no me ayudan, si no me facilitan el que yo saque esa emoción, esas emociones van a empezar a hacer una especie de caldo. Ese caldo, las emociones tienen distinta vibración. Entonces, el miedo es lo más denso, seguido de la tristeza y luego seguido del enfado. Entonces, ese caldo de fondo va a hacer que yo en el fondo tenga la sensación de, uy, me puedo desbordar. Entonces voy a ponerle una serie de mecanismos de defensa para no desbordarme y eso va a hacer que yo no pueda ser yo plenamente, sino que yo voy a estar condicionado por esos mecanismos para que no salgan estas emociones de fondo. ¿Qué pasa con esas emociones? En realidad estas emociones son situaciones que yo he vivido en el pasado en las que yo no he sabido manejar la situación, he hecho lo que he podido y las he tapado. A mí me produce muchísima ternura cuando viene alguien a mi consulta y me viene a lo mejor con mucha ansiedad y viene pues como muy asustado o asustada. Y entonces me dicen, bueno, es que tengo esta agitación, este nerviosismo, se me seca la garganta, como a mí ahora, voy a por el agua en un momento. Entonces se me seca la garganta, se me tensan los músculos, es que no sé, me voy a volver loco o loca. Y yo le digo, no, eso es ansiedad. Sí, pero es que me voy a volver loca. No, eso es ansiedad. Mira, déjame que te explique. La ansiedad la tenemos todos, en distinta medida. Lo que pasa es que no nos han explicado qué es la ansiedad, pero en realidad la ansiedad es todas esas emociones que nosotros no hemos podido procesar, que han ido dejando un caldo de base, y ese caldo de base de vez en cuando se agita, y se puede agitar por situaciones internas o se puede agitar por situaciones externas. Las situaciones internas es que si yo como determinadas cosas, la bioquímica de mi cuerpo puede activar determinadas emociones. Y por otro lado, si yo entro en contacto con alguien que está emocionado en alguna de estas direcciones, miedo, enfado y tristeza, es probable que se me contagien las emociones, porque todos sabéis que tenemos las neuronas espejo y cuando entramos en contacto con alguien empezamos a resonar con las emociones de esa persona también. Entonces le digo, mira, la ansiedad es solamente que tu organismo te está diciendo que algo no va del todo bien, pero eso no es que te pase nada especialmente malo. Lo que hay que hacer es ver qué es lo que está de fondo para que tú no estés tan bien. Y de repente me hacen... Y no os podéis imaginar la ternura que me produce a mí que hagan eso. Es como, ya se les ha ido el 50% de la ansiedad, porque mucho de lo que les pasa es que no pueden hablarlo, porque les da miedo, les da vergüenza, les da culpa. El poder expresar que tienen unas sensaciones que cuando a lo mejor lo han dicho, pues mira, no estoy bien, me vibra el corazón, me vibran los pulmones, porque no se saben explicar, los padres han dicho, bueno, eso no es nada, tonterías, tú estás bien. Entonces, el niño ha aprendido a ocultar sus emociones y eso hace que no pueda mostrarse tal cual es. A ver, ahí. Entonces, somos el resultado de nuestros recuerdos, de nuestras... A ver... Voy para atrás. A ver, aquí. En el proceso de desarrollo somos el resultado de nuestras experiencias. Entonces, yo tengo una experiencia, vamos a suponer que mi patrón de miedo en realidad se forma cuando yo recién nazco, ¿no? Que me pone en contacto con el miedo a la muerte y el miedo a la vida. Pero si yo voy teniendo más situaciones de miedo, mi miedo va creciendo y se va intensificando. Es como una especie de bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Si yo lo paro, lo atiendo, lo miro, lo trabajo, entonces ese miedo va descendiendo.
Entonces, todas las experiencias que yo voy teniendo van formando distintas capas de emociones. Si las, insisto, si las proceso, si las trabajo, si las comento, si las libero, entonces eso no hace que esas emociones estén ahí haciendo blu, 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 blu. Que esto es lo que todos de alguna forma pensamos que es como la caja de Pandora, que si la destapamos, algo malo va a pasar. Pero como resulta que no nos han enseñado a hacer eso, pues la mayoría de nosotros las vamos tapando y creemos que estamos estupendos, yo incluida. Yo, la verdad es que durante muchos años no me dediqué a la psicología. Me iba formando en psicoterapia, porque la psicoterapia es posterior a la carrera de psicología y eso lleva años de formación. Y entonces iba a unos talleres en que un norteamericano, que es mi maestro, que se llama Richard Erskine, pues nos juntaba a todos y hacía terapia individual en una colchoneta delante del resto y el resto de nosotros observábamos, ¿no? Y observábamos cómo Richard le hacía terapia a esa persona. Yo recuerdo que yo era de las que estaba en la esquina mirando y yo veía cómo unos lloraban, otros pataleaban, otros se revolcaban por la colchoneta. Y como que a mí no me afectaba demasiado. Yo decía, uy, qué mal lo pasan esas personas, pero a mí no me toca. Y resulta que, claro, si yo había aprendido a poner esa tapa a esa olla de emociones y me había distanciado tanto que no conectaba, pero ¿sabéis una cosa? No conectaba en las dos direcciones. Si no conectas con las emociones negativas, tampoco conectas con las positivas. Bueno, pasaron años, yo estuve allí observando 8 años y a mí no se me activaban las emociones. Hasta que un día salió una compañera mía que tenía una historia muy parecida a la mía. Muchas gracias. Tenía una historia muy parecida a la mía y entonces pues empezó a contar su historia. Y su historia era una historia de soledad, de que, bueno, pues por las razones que fueran no se había sentido acompañada. Y empezó a contar su historia y yo empecé a llorar como una magdalena. Venga a llorar, y venga a llorar, y venga a llorar. Claro, y su historia activó mi historia. Y a partir de ese momento, todas mis emociones empezaron a fluir. Pero podría haber pasado otros 8 años con esas emociones ahí tapadas. Si no fue por ese motivo de que me identifiqué con sus emociones, que al final fue lo que hizo que yo me activara y pudiera conectar con las mías. Y fue el mayor favor que me hizo, porque eso fue el inicio de que yo empezara a entender de otra manera las emociones de los demás, porque uno no puede entender las emociones de los demás si no entiende primero las suyas. Entonces yo en aquel momento racionalmente funcionaba estupendamente, pero emocionalmente no funcionaba. Y no fue hasta que pude conectar con las mías que pude entender las emociones de los demás. Y eso es, como quien dice, el principio de que yo escribiera el libro de Abraza a tu niño interior, porque es cuando realmente yo conecté conmigo, ¿no? Entonces, por eso digo que en el proceso de desarrollo cada experiencia se va sumando a las anteriores y conformando nuestra totalidad de quién soy yo y cómo soy yo. Esa es una metáfora de un libro porque de alguna forma nuestra idea de nosotros es como el tronco y todas las experiencias van formando las ramas y van formando las flores que son las manifestaciones de ese tronco. Si ese tronco no crece bien, mi sensación de mí tampoco va a ser una sensación que podamos decir que es la adecuada. Entonces, por muchas florituras que yo tenga alrededor. Entonces, es muy importante conectar con nuestro auténtico ser y ir hacia el fondo para volver a reconstruir la estructura. ¿Cómo llegamos a ser como somos? Pues, como he dicho, en base a las distintas experiencias que vamos teniendo en nuestro proceso de desarrollo. Hay muchos psicólogos que han estudiado la evolución y que han visto que en cada etapa del desarrollo se desarrollan determinadas facetas, habilidades, emociones, formas de ver la vida. Entonces, voy a ir poquito a poquito por cada una de las etapas para que veáis que cuando nosotros tenemos alguna dificultad con alguna faceta de nuestra vida, en el fondo es porque en la etapa correspondiente algo no se desarrolló óptimamente. La buena noticia es que hoy en día ya no podemos decir, como me dijeron a mí cuando empecé a estudiar psicoterapia, que me dijeron, ¿tienes esa carencia? Pues se siente, la vas a tener toda tu vida. Ahora sabemos con la neurociencia que eso no es así,
que nosotros podemos seguir desarrollando neuronas hasta que nos morimos, que además podemos aprender cosas que antes no estaban ni previstas que pudiéramos aprender, y que nuestro cerebro, con los ojos cerrados, puede imaginar cosas que están sanando nuestro niño interior. Todos sabéis que hay ahora experimentos de neurociencia que cuando tú, por ejemplo, ponen a un tenista a darle a la raqueta de tenis en la pista con unos electrodos, ese mismo tenista luego lo sienta en el salón de su casa y se imagina que está dando a la pelota de tenis con los mismos electrodos y se les encienden los mismos sitios. Esto es buenísimo porque esto lo que está indicando es que si nosotros queremos y nos tomamos el tiempo, podemos recolocar, reconducir, reaprender todo aquello que se quedó sin aprender en la etapa correspondiente. Entonces voy a ir poco a poco a través de las etapas para que vayáis viendo qué es lo que tenemos que tener en cuenta si no lo tuvieron en cuenta en su momento. La primera etapa del desarrollo, y que yo voy a seguir según Erik Erikson, perdonadme, que es que me he quedado sin voz por la falta de agua. Entonces, la primera etapa, según Erik Erikson, es de 0 a 6 meses, que es lo que yo os comentaba antes. Lo primero que pasa cuando nosotros nacemos al mundo es que necesitamos vincularnos, necesitamos el apoyo de mi madre, de mi padre, de la gente de alrededor, la gente significativa, ¿no? Si no lo tengo en la medida en que yo lo necesito, y yo siempre hago esta observación, queridas madres, no os estamos echando la culpa. Lo que pasa es que el niño se vincula principalmente con la madre. Entonces, cuando no obtiene el niño lo que necesita, no es porque la madre no se lo dé muchas veces, es porque no hay un encuentro entre lo que yo necesito y lo que a mí me dan. Si no lo hay, el niño ya empieza a sentir desconfianza de que mis necesidades no van a ser atendidas adecuadamente. Entonces, eso va a hacer que de alguna forma esté alerta. Si va a estar alerta, va a estar más perceptivo para todos los estímulos que reciba del exterior. Si yo estoy alerta, estoy más o menos en miedo. Y entonces ya como que no me puedo relajar y no puedo a lo mejor sonreír tanto y no puedo ser tan amistoso. Y entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que tampoco resultó tan agradable. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si un niño está en desconfianza, en el fondo es porque tiene miedo. Y si tiene miedo, necesita que le tratemos con más amor para que la recupere, ¿no? Entonces, eso va a generar que tengan confianza en mí mismo, que tengan confianza en los demás y que tengan confianza en el mundo. Entonces, muchas personas que son desconfiadas, en gran parte tiene que ver con el apego que se generó o no se generó en los primeros 6 meses. La siguiente etapa es de 6 a 18 meses y entonces aquí el niño empieza a andar. Y empieza a andar y entonces muchas veces es papá ya quien le saca a pasear, ¿no? Porque normalmente la primera etapa está más en conexión con la madre. Y en esta etapa, pues cuando el niño empieza a andar, si tú estás detrás del niño y le dices, cuidado, que te vas a caer, entonces el niño empieza a tener como cierto miedo de que no hace las cosas bien y eso puede generar que empiece a tener vergüenza y falta de autoestima, porque si tú cuando se cae le dices, no pasa nada, yo te cojo y no te preocupes, yo estoy aquí para ti, venga, sigue intentándolo, el niño no entra en miedo, no se pone alerta y entonces eso va a hacer que vaya confiando y vaya desarrollando su autoestima. Entonces, ¿qué va a hacer en esta etapa? Pues va a desarrollar los sentidos, va a aprender a dar y recibir, va a aprender a buscar en el mundo, va a explorar, va a desarrollar la curiosidad. Entonces es muy importante dejarle que curiosee. Pero por prevención, para que al niño no le pase nada, muchas veces los padres tienen pues tendencia a sobreprotegerlos. Si les sobreprotegemos, en el fondo podemos hacerle un gran desfavor. Y es que vamos a generar que no tengan la voluntad de explorar y que de alguna forma empiecen a tener vergüenza de yo no valgo. A ver. La siguiente etapa del desarrollo, que va desde los 18 meses a 3 años, es cuando el niño empieza con el famoso no, no, no. Empieza a rebelarse, ya no quiere hacer determinadas cosas, quiere saber lo que es mío, lo que es tuyo,
tiene muy en cuenta el territorio, entonces ya como que hay una parte de que toma cierta iniciativa, pero claro, depende de cómo le corrijan la iniciativa, cómo le corrijan todo lo que es los límites, puede generar en el niño o bien que siga con iniciativa o que empiece a retraerse y empieza a sentirse culpable de no dar la talla de lo que piensan, necesitan los padres de él. Entonces, en esta etapa aprende a decir que no, aprende a separarse y aprende a rebelarse. Entonces, esas personas que en la actualidad les cuesta decir que no, no saben pedir lo que necesitan, que de alguna forma tienen miedo al conflicto, es porque en esta etapa no lo han superado correctamente. Y me diréis que hay mucha gente que a lo mejor, si os preguntáis entre vosotros, hay mucha gente que les cuesta decir que no saben manejar el conflicto y que les cuesta poner límites. Y pasamos a la siguiente etapa. Si todas estas etapas, como veis, ¿qué va pasando? Que van dejando su huella. Entonces, si las superamos adecuadamente, estupendo. Y si no, pues en algún momento vamos a tener que revisarlas, ¿no? Y nunca es tarde para revisarlas. Lo que tenemos que hacer es realmente tomarnos el tiempo de ver qué ha pasado y por qué yo hago lo que hago en este momento para poder liberar ese malestar y empezar, como quien dice, de nuevo. La siguiente etapa va de 3 a 6 años. Y en esta etapa, si os acordáis, es cuando vamos todos al cole, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que los niños socializan antes, porque van a la guardería mucho antes. Bueno, pues en esta etapa, que era antes, cuando empezábamos a ir al colegio, es cuando empezamos a ver qué lugar ocupo yo en el grupo. Cuando las personas tienen dificultades para estar en grupo o no saben si se relacionan o no se relacionan, sabéis que en los grupos siempre, si los dejáis un ratito, siempre hay un líder, un segundón, un gracioso, una persona que se queda callada. Bueno, pues en esta etapa, que es cuando entramos en el colegio, es cuando aprendemos a estar en grupo. Y si os fijáis cómo relacionáis vosotros en grupo, os daréis cuenta que tiene mucho que ver con cómo os relacionabais en el colegio, cómo relacionabais cuando estabais en el patio del colegio. Porque todo lo que nosotros vamos viviendo cuando somos niños lo vamos aprendiendo esos patrones. Y esos patrones van dejando, como quien dice, el pozo. Y como los repetimos y los repetimos, se convierten en automáticos. Y nosotros pensamos que somos esos patrones, pero realmente somos más que esos patrones. Pero esos patrones han dejado ahí nuestra huella y entonces eso es lo que nos hace ser como somos en la actualidad. Entonces, cuando tenemos problemas de relación en los grupos, tenemos que ver que a lo mejor, pues en una de las situaciones que hemos estado cuando éramos niños, pues hemos tenido pues, que alguien nos ha hecho bullying en el colegio, le hemos cogido miedo, nos hemos vuelto retraídos, y no es que seamos personas retraídas, es que tenemos un trauma, que llamamos los psicólogos, de infancia, que nos hace tener miedo de que eso se repita. Y esto me pasa a mí continuamente en consulta, cuando me viene gente y me dice, bueno, es que tengo miedo a hablar en público. Y yo le digo, bueno, pues si tú tienes miedo a hablar en público, eso es porque en algún momento has hablado en público y te han humillado, te han ridiculizado, te han hecho sentirte más. No, yo no recuerdo. No. A lo mejor tú no has hablado en público delante de un escenario, pero a lo mejor tal vez en el colegio una profesora te ha ridiculizado o te ha hecho sentirte mal y entonces a partir de ahí tú la has cogido y dices, ¡ah! Pues sí, es verdad. La profesora no sé cuántitos me sacó a la pizarra, me quedé en blanco, todos los niños se rieron de mí, yo me hice pipí encima y entonces desde entonces tengo pánico a hablar en público. Bueno, pues que sepáis que hoy en día eso se resuelve, pero hay mucha gente que vive con pánico y con terror de hablar en público por cosas que le han pasado en esta etapa de su infancia, ¿no? Entonces aquí, en esta etapa, es cuando se aprenden a desarrollar los roles, qué rol ocupo yo, y desarrollar el mundo de fantasía. Cuando los niñitos están muy solitos, y ahora los padres desgraciadamente trabajan mucho, con lo cual quiere decir que los hijos pues muchas veces están con su tablet o con sus juegos o con la televisión, ¿no? Pues cuando los niños se sienten solos, aprenden a desarrollar la fantasía, a desarrollar amigos imaginarios, a desarrollar la imaginación, que por un lado tiene un lado bueno y por otro lado tiene un lado malo, ¿no? El lado bueno es que desarrollan la imaginación, el lado malo es que quiere decir que están muy solitos y que necesitarían que un adulto estuviera ahí con ellos.
Entonces, bueno, también en esta etapa es cuando empezamos a saber cuál es nuestra identidad, qué rol voy a ser yo, si yo voy a ser el líder, si yo voy a ser el segundón, si yo voy a ser la persona graciosa del grupo, qué rol voy a adoptar. Y es un momento en que los psicólogos hablamos de que hay lo que se llama la primera sexualidad, y es que los niños en esta etapa tienen un brote de sexualidad y necesitan pues descubrir qué tienes tú, qué tengo yo, mira qué cosita, mira qué otra cosita. Dependiendo cómo se lo toman los padres, los niños en esta etapa pueden luego tener una serie de dificultades en la sexualidad de adultos, precisamente por cómo se ha desarrollado esta etapa. Y pasamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es una etapa que la sexualidad se va y entramos más en un tema mental. Una de las cosas que hay que saber es que los niños, hasta los 7 años más o menos, ahora se ha estudiado gracias a la neurociencia, lo que pasa es que su cerebro está funcionando en lo que se llama ondas Z. Las ondas Z son como ondas hipnóticas, y eso quiere decir que cualquier cosa que tú le digas se le queda grabado. Y se va amontonando, y se va amontonando, y se va amontonando. Y todo eso va dejando capas de, normalmente, más bien malestar. De hecho, en los estudios que se han hecho acerca de las emociones positivas, se ve que pesan más, 3 veces más, las emociones negativas que las positivas. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos mucho más sedimento de emociones negativas que positivas. Entonces, bueno, pues vamos dejando ahí esas capas, y entonces cuando llegamos a esta etapa, se ha ido para atrás, de 6 a 18 años, es cuando empezamos a cuestionarnos. Hasta esta etapa no nos cuestionamos nada, es que somos como esponjas, grabamos todo lo que está pasando y no tenemos filtro. Entonces, todo lo que nos han dicho negativo nuestros padres, que a lo mejor ellos no le dan importancia, como por ejemplo, bueno, eres tonto, parece mentira, es que eres un vago, pero no lo dicen con mala fe, al niño se le ha quedado, eres un vago, eres tonto, no vales para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que llegamos a los 6, 12 años, todo eso ha dejado ya un pozo, que son lo que llaman los analistas transaccionales mandatos. Mandatos son mensajes inconscientes que no son normalmente mensajes buenos, que nos hacen tener sensación de que nos falta algo. Y esto va a hacer que, ya empezando en esta etapa, empecemos a desarrollar lo que se llama nuestro guión de vida. ¿Qué quiere decir nuestro guión de vida? Que empezamos a pensar, pues yo voy a ser tal, pues yo voy a ser cual, pues yo no tengo capacidad, pues a mí me falta algo porque yo parece que molesto, parece que no gusto, y entonces eso ya va dejando la base de lo que va a ser nuestra personalidad. Y todo eso es porque en las etapas anteriores me he ido tragando todo sin poder discutir, discernir, analizar, porque no tengo la capacidad para hacerlo, no la desarrollo hasta esta edad. Y ya cuando entro en esta edad empiezo a darme cuenta en qué soy hábil, en qué no soy hábil, si lo que me dicen me va, si no me va, si lo puedo discutir, si no lo puedo discutir. Entonces es una etapa en que empiezo a examinar los valores que me han enseñado en mi casa y si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero todavía más o menos me mantengo dentro de lo que me toca en esa familia. Entonces daros cuenta, si os vais dando cuenta, y es que el niño, la niña obviamente, ¿qué pasa? Que está en un estado de dependencia. Realmente no puede opinar, porque los padres son los que tienen el poder, los padres son los que mandan. Entonces, todo este tiempo el niño se va adaptando. Pero se va adaptando y todas esas emociones que hemos visto en esa olla van ahí haciendo blu, 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 y las tiene a raya porque no puede hacer otra cosa, ¿no? Entonces, en esta etapa ya se empieza a cuestionar, y se empieza a cuestionar si realmente me va lo que estoy viendo o no me va lo que estoy viendo. Antes no se cuestionaba. Y vamos a la siguiente etapa. De 12 a 18 años es cuando se produce justo el cambio, ¿no? Esta etapa es una etapa muy grande que tiene 2 etapas, pero normalmente los autores que yo sigo pues la consideran una sola etapa. Esta es la etapa de la identidad y crisis de identidad. Entonces, ¿qué pasa en esta etapa? Pues que todo lo que yo me he tragado en las etapas anteriores, todo lo que no he podido expresar, todo lo que se ha quedado ahí en esa olla haciendo bulle bulle y que tengo que tapar con los mecanismos de defensa, perdón, pues todo en esa etapa de repente sale.
Y entonces yo quiero afirmarme, yo quiero ser yo quiero mostrarme. ¿Y cómo voy a hacerlo? Normalmente en contra de los padres. Si yo he tenido unas etapas anteriores tranquilas y mis padres me han querido y ha habido mucha comunicación y ha habido momentos en que yo me he sentido que me han querido plenamente, esta etapa la pasaré muy suave. Pero si yo he estado aguantando y adaptándome y no he podido ser yo y he ido generando una máscara importante, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo aquí voy a rebelarme. Y entonces va a ser eso ya, pues en algunos casos, una batalla campal. Entonces, voy a tratar de identificarme con ciertos grupos, y aquí está un gran peligro, que me puedo identificar con grupos de personas que hacen cosas que no están en absoluto de acuerdo con mi familia, para sentirme diferente de mi familia, cuando en el fondo lo que estoy necesitando es que realmente haya un acercamiento de verdad. Entonces, es una etapa muy difícil y es una etapa de mucha frustración, y además también es la etapa en que justo yo empiezo a relacionarme con mi pareja, ¿no? Con la que puede ser mi pareja. Y entonces surge todo el tema de la autoestima, surge todo el tema de si gusto, si no gusto, si los demás me ven atractivo o no me ven atractivo. Entonces es una etapa de muchísima dificultad. Y esto es una etapa que cuando nosotros, de adultos, en algún momento tenemos mucha activación y tenemos mucho estrés, nos podemos de repente comportar como si fuéramos adolescentes. ¿Por qué? Porque si yo no tengo resuelto toda esta etapa, cuando yo llego luego a un momento en el trabajo en que tengo mucha tensión y tengo la misma sensación emocional interna, se puede activar mis mismas reacciones cuando yo era adolescente. Y dices tú, tienes un jefe que parece que es un tipo serio, coherente, que además es una persona con muchísimos estudios, que es una persona que tiene muchísimo prestigio, y de repente un día le ves que se está comportando como un adolescente y dices, bueno, ¿pero qué le ha pasado? Pues ¿qué le ha pasado? Que se le ha activado esta etapa que está sin resolver, y entonces esa persona se está encontrando con que en ese momento no controla lo que normalmente controla. ¿Por qué? Porque tiene todo este fondo que está sin trabajar. Y esto me lleva ya a la etapa de 18 a 40 años. Aquí, todo lo que yo no he resuelto a los 18 años, tengo esta etapa grande para resolverlo. Pero fijaros lo curiosa que es la vida, ¿no? La vida es que mientras que no tenemos capacidad, es cuando estamos aprendiendo todo. Y cuando ya empezamos a tener capacidad, de repente como que se nos alteran las hormonas y queremos vincularnos. Porque como que entra nuestro instinto de querer tener una pareja, y muchas veces no llegamos a conocernos a nosotros mismos y ya estamos en pareja. Y cuando estamos en pareja, ¿cuántas veces nos damos cuenta de que no estamos siendo nosotros, nos estamos adaptando los unos a los otros? Entonces, esta etapa es una etapa muy jorobada, porque tiene mucho que ver con si yo aprendo a manejar mis emociones, si yo soy capaz de saber la inteligencia emocional, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer para yo estar bien, aprendo a responsabilizarme de mí mismo. También es la etapa en que tengo que medir cuánto me relaciono yo contigo y cuánto me relaciono yo conmigo. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Yo solo o yo en relación contigo? Entonces, por eso se llama la etapa de intimidad versus interdependencia. Y aquí es donde ya se va preparando el caldo para que lleguemos más o menos a la mediana edad y haya lo que se llama, que es real, la crisis de la mediana edad. Y en la crisis de la mediana edad lo que pasa es que nos empezamos a cuestionar todo nuestro pasado. Y entonces, de alguna forma, nos da como vértigo, porque dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer yo ahora? ¿No? Llevo 40 años haciendo las cosas así, y ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo lo cambio? A mí esto me produce tremenda ternura con las personas que vienen a sesiones en terapia, porque, claro, uno querrá cambiar, pero no sabe en qué dirección. ¿Qué hago yo para cambiar? ¿Y en qué dirección voy? ¿No? Realmente, lo que tenemos que hacer primero es darnos cuenta de qué queremos. Y muchas veces, llegada a esta etapa, es que ni sabemos lo que queremos, porque nos hemos metido en el tren de la vida y nuestros padres nos han guiado, y luego nuestras parejas nos han guiado, y luego la sociedad nos ha guiado, y llega un punto que dices, pero yo realmente ¿qué quiero? Estoy a gusto con lo que tengo, me gustan las cosas que hago, soy feliz, no soy feliz. Y es un momento en que mucha gente cambia de carrera, cambia de pareja, cambia de situación, hacen muchísimos cambios. ¿Por qué? Porque empiezan a cuestionarse lo que hasta entonces no se han cuestionado, ¿no? Y ese es el momento en que
a lo mejor quieren hacer el viaje hacia el niño interior. Que el niño interior, como veis, he marcado muy suavemente las etapas. Esto lo tengo mucho más desarrollado en mi libro porque en cada etapa hay cosas que se pueden hacer para ir mejorando todo lo que hay que superar, para luego cuando lleguemos a la mediana edad, que es donde se produce más o menos la crisis, podamos retomarlo y aprender comportamientos que nos hagan sentirnos bien. Entonces, aquí es un tema de responsabilidad. No podemos darnos cuenta de lo que nos falla, no podemos cambiar lo que nos falla si no nos damos cuenta. Yo siempre digo que el proceso terapéutico tiene 3 partes. Primero me tengo que dar cuenta. Y por eso yo escribí el libro de Abrázame Niño Interior, porque yo quería tener claro todo lo que hay que tener en cuenta, y cuando yo lo quería tener claro, digo, pues ahora quiero que los demás no tengan que hacer el trabajo que he hecho yo, que ha sido largo y arduo, sino que lo puedan hacer más fácil, ¿no? Y la mayor satisfacción que me han dado fue un día que tenía a una estudiante en uno de mis cursos de desarrollo personal y le digo, ¿y tú cómo te has enterado de nosotros? Dice, yo por una amiga que se leyó tu libro y salió de una depresión que llevaba 10 años. Eso es lo mejor que me pueden decir. Si yo escribo un libro y sale una persona por sí misma de una depresión, siguiendo las indicaciones y haciendo las meditaciones, pues ¿qué más quiero, no? Ya ha valido la pena escribir el libro, ¿no? Pues entonces eso es lo que quiero indicaros, que todos podemos hacer este trabajo, y este trabajo simplemente es, primero, darnos cuenta. Segundo, aceptarnos donde estamos en este momento. No lo hemos podido hacer mejor que lo hemos hecho hasta la actualidad. Si lo hubiéramos podido hacer mejor, ya lo hubiéramos hecho, pero como no hemos podido hacerlo mejor, pues por eso no lo hemos hecho. Y cuando yo me acepto donde estoy, y yo en este momento todavía me queda muchísimo que aprender. Yo cada año me hago como 4 cursos y tengo que reestructurar todos los apuntes de todos mis cursos porque al aprender cosas nuevas todo lo demás tiene que cambiar. Y pienso seguir estudiando hasta el día que me muera, porque creo que eso nos corresponde a todos, porque cada situación, cada faceta como que nos destapa cosas nuestras que están sin resolver y nos lo ponen delante para que las resolvamos. Y cuando lo resolvamos, primero, nosotros nos vamos sintiendo mejor con nosotros mismos y todo el que está a nuestro alrededor también está mejor. Yo creo, y esta es mi opinión personal, que todos tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es estar bien nosotros. Cuando nosotros estamos bien, el que está a nuestro alrededor está bien. El otro día, hace unos días, cenamos con una mujer que decía que ella trabajaba en 3 trabajos, que tenía pues un trabajo durante la semana y que el fin de semana trabajaba en 2 trabajos más para tener dinero para mantener a sus hijos en un estatus que ella nunca había tenido y que bueno, pues estaba muy cansada y que no daba abasto. Esto a nosotras nos pareció que, vamos a ver, que es muy loable que lo quiera hacer, el que queramos darle a nuestros hijos lo que no hemos tenido nosotros, pero ¿en qué medida uno se está teniendo en cuenta a uno mismo, ¿no? Esta mujer estaba al borde del ataque de nervios, destrozada, con muchísimo estrés, pero su fundamento era, yo tengo que darle a mis hijos lo que yo no he tenido. Y yo le dije, mira, me parece muy bien, no te voy a hacer un juicio, no me corresponde a mí hacerte un juicio, pero si tú no estás bien, todo lo demás no va a estar bien. Así que tu mayor responsabilidad es contigo misma, estar bien tú, y eso va a hacer que todos los que estén a tu alrededor estén bien. Si tú les enseñas a tus hijos a que ellos se ganen el dinero, les estás haciendo un favor en vez de dárselo ya tú hecho, ¿no? Y os lo digo a todos, nuestra primera responsabilidad es con nosotros mismos. Cuando nosotros estamos bien, generamos el bienestar alrededor. Y eso es lo que pretendo que nos demos cuenta. Pero para estar bien tenemos que conectar con nuestro auténtico ser, con nuestro niño interior, con nuestra capacidad de amar. Y amarnos primero a nosotros mismos, tenernos en cuenta, cuidarnos, ser amables y no machacarnos y no criticarnos, porque eso no nos va a conducir a ninguna parte, aunque lamentablemente la educación nos haya traído hasta aquí de esa manera. Entonces ahora vamos a hacer una meditación para conectar con nuestro niño interior, con nuestro auténtico ser, y en función de esta meditación luego, si os parece, podéis hacerme preguntas y para no meterme en el tiempo del otro conferenciante, sino salimos y a la salida me podéis preguntar lo que queráis y he traído libros por si queréis comprarlos y haceros vosotros el trabajo y si no, pues tenemos talleres donde lo podemos hacer. Pero ahora sí voy a ir a la meditación y entonces antes de la meditación una advertencia.
Hay tres tipos de personas, fundamentalmente, porque normalmente se puede hablar de que tenemos tres cerebros, ¿no? El pensante, más el emocional o sentimental y, como quien dice, las tripas, lo que nos hace estar como más activados y pasar a la acción. Las personas que son mentales, cuando hacen meditación, a veces se asustan. Entonces, no os asustéis. Meditación significa ir a hacer un viaje hacia adentro, pero las personas mentales evitan ir hacia adentro, porque como que cuando van hacia adentro notan su cuerpo, y cuando notan su cuerpo notan esa agitación, ese nerviosismo, y eso les asusta. No os puede hacer daño, pero si veis que os agitáis un poquito, entonces normalmente los demás podemos hacer la meditación con los ojos cerrados, pero los que seáis más mentales, si creéis que eso os va a alterar, entonces podéis tener los ojos abiertos en un punto fijo y hacéis la meditación igual. Lo importante es que no entréis en bucle de algo me está pasando, porque como normalmente los mentales no suelen mirar a su interior en el sentido de sentir su cuerpo, entonces cuando lo hacen se agitan. Entonces no quiero que nadie luego diga que me he sentido mal porque me he agitado. Es simplemente que al ponernos en contacto con nuestras sensaciones sentidas, tenemos unas sensaciones raras, y raras no quiere decir malas, raras quiere decir diferentes. Entonces, eso es un principio que tenéis que tener en cuenta. El segundo es que no lo podemos hacer mal, lo vamos a hacer todo lo mejor que podamos. Los mentales suelen tener la facilidad de ver las cosas como si vieran una tele. Los que no somos mentales, que somos más emocionales, pues no vemos esas teles, lo que tenemos es más una sensación sentida. Entonces, lo importante es que os conectéis con esa sensación sentida, porque es ahí donde queremos llegar, a las emociones, a que conectéis con la sensación de bienestar y de amor y de armonía que está por debajo de esas capas de emociones negativas y debajo de esos mecanismos de defensa que hacen que ninguno de nosotros quiera acceder ahí, pero que cuando accedemos y nos atrevemos, que esto es lo que muchos filósofos llaman la noche oscura del alma, que no voy a hacer que lo hagáis aquí, pero es cuando tú te pones en contacto con tu interior, al final dices, pero esto es lo que había. Y es como una sensación de relajación y de comprensión de uno mismo que realmente es muy potente. Entonces vamos a hacer la meditación y para ello me van a poner una música de fondo y van a bajar las luces y luego para salir de la meditación que os iré guiando, tocaré la campanilla y la campanilla, cuando termine el sonido de la campanilla, salimos de la meditación. Si estamos dentro de hora para no pisar a nuestro compañero, pues si queréis, si tenéis preguntas, me las podéis hacer fuera, que además allí estaré con donde están los libros y entonces, bueno, pues os puedo contestar y así no interrumpimos al conferenciante que viene detrás. Entonces, lo primero de todo es bajar las luces.